Vamos a empezar. Hoy vamos a desmontar una de las ideas que, bueno, damos más por sentadas, y lo haremos siguiendo un texto que, la verdad, le da la vuelta a todo. El título ya es una declaración de intenciones. La sociedad como cuerpo del ventríloco. Esto nos deja con una pregunta clave, ¿no? ¿Quién es el ventríloco? Y, quizá más importante, ¿quién es el muñeco? Vale, vamos al lío con una pregunta que lo remueve todo. ¿Y si la sociedad no existe como creemos? O sea, ¿y si esa sociedad que sentimos como algo externo, algo que nos presiona y nos da forma, en realidad no fuera así? ¿Y si todo fuera una especie de ilusión a gran escala? A ver, lo que siempre se nos ha dicho es que nacemos dentro de una sociedad y que es ella la que nos moldea. Pero la propuesta que vamos a analizar hoy dice que es justo al revés. O sea, que no existe una cosa ahí fuera, separada, llamada sociedad, que no hay un afuera psicológico que nos esté afectando. Y aquí es donde entra la figura del ventríloco. ¿Quién es? Pues es esa voz interna, la mente automática, esa que funciona en piloto automático sin que nos demos cuenta, la que reacciona, la que tiene miedo, la que decide por nosotros. Y la sociedad, según esta visión, no es más que ese mismo mecanismo mental, pero multiplicado por miles de millones. Vale, vamos a profundizar en esto, que es lo interesante. Si la sociedad es solo nuestra propia psicología, pero a lo grande, ¿cómo se traduce eso en la realidad? ¿Cómo es posible que los miedos y las neuras de cada uno acaben construyendo, pues, el mundo entero? Pensemos en esta primera conexión que es brutal. La ansiedad interna, ese run constante de no tengo suficiente, me va a faltar, ¿en qué se convierte a escala global? Pues en una economía basada en la escasez. Sistemas financieros que funcionan con el pánico, con la deuda, con una necesidad de acumular sin fin. El mercado, visto así, es literalmente nuestra ansiedad convertida en infraestructura. Y aquí tenemos otro ejemplo que es tremendo. El miedo más profundo del yo, ese terror a desaparecer, a disolverse en la nada, ¿cómo se manifiesta en el mundo? Pues en forma de política autoritaria. Los gobiernos que prometen orden y control a toda costa en el fondo, lo que hacen es conectar con ese pánico individual que tenemos a la incertidumbre, al vacío. Y esta conexión es, bueno, es el pan de cada día, ¿no? Esa necesidad casi compulsiva de validación, de ser visto, de que nos den un like para sentir que existimos. Todo eso es el combustible de lo que llamamos la industria de la atención. Las redes sociales, la cultura de los famosos, en el fondo, no es más que el ego individual pidiendo a gritos que le hagan caso, pero a nivel planetario. Y este patrón, una vez que lo ves por todas partes. La repetición de nuestros pensamientos se convierte en tradición colectiva. Nuestra incapacidad para estar en silencio crea una cultura llena de ruido, de distracción constante. Y ojo a esto que es muy bueno. Cada nación no es más que un yo gigante, un ego con su propia bandera, sus miedos y sus complejos. La sociedad, por tanto, no es algo autónomo, es solo un reflejo a gran escala. Claro. Si seguimos esta lógica, la siguiente pregunta es inevitable. ¿De dónde sale el conflicto? Si el mundo es un reflejo de la mente, entonces las guerras, el odio, todo eso también tiene que nacer dentro. El problema, al parecer, está en un fallo de base, un error en la forma misma en que percibimos la realidad. El texto que analizamos usa un término muy potente para esto, autismo ontológico. ¿Y a qué se refiere? Pues a la incapacidad de la mente para ver la realidad tal cual es. En lugar de ver a una persona, ve una etiqueta, amigo, enemigo, de los míos, del otro bando. No ve la vida, lo que ve son símbolos, categorías que puede ordenar y manipular. Y claro, esta ceguera a la realidad es la semilla de todo conflicto. A nivel individual se manifiesta como proyecciones, como miedo al otro, como esa incapacidad de escuchar de verdad. Y a nivel social, pues ese mismo error se convierte en tribalismo, en racismo, en guerras que se justifican con ideologías. En el fondo, no se odia a la gente, se odia la etiqueta que se le ha puesto encima. La conclusión de todo esto es, como poco, inquietante. Si a nivel individual funcionamos como una especie de bot orgánico, creyendo que somos libres pero en realidad solo repetimos programas, la sociedad, como conjunto, hace exactamente lo mismo. Creemos que progresamos, que avanzamos, pero la historia parece una y otra vez el mismo disco rayado de violencia y colapso. Vale, si el problema es tan de raíz, tan interno, ¿qué pasa con todos los intentos de arreglar el mundo? ¿Por qué parece que nunca funcionan? Ahora vamos a ver por qué la idea de reformar la sociedad desde fuera está, según esta visión, condenada al fracaso. Hay una cita que lo resume de una forma demoledora. La historia humana es una colección de intentos de arreglar el mundo sin arreglar la mente. Y todos han fallado. Es que es así de simple. Se han cambiado sistemas, líderes,
leyes, pero el resultado es el mismo, porque nunca se ha tocado la causa de todo, la mente que lo genera. Este ciclo es la prueba del algodón. Cambiamos a los líderes, pero la violencia de fondo sigue ahí. Cambiamos las leyes, pero el miedo que las inspira sigue ahí. Cambiamos de ideología, pero la inseguridad básica del ser humano sigue intacta. Es como cambiar los muebles de una casa que se está derrumbando. El punto clave es este, y es muy visual. De nada sirve cambiar las piezas de un coche si el motor está roto. La política, la economía, las leyes, todo eso son las piezas. Pero el motor es la mente humana que no se observa a sí misma. Y ese motor sigue funcionando con el mismo programa defectuoso de siempre. Pero ojo, que todo este análisis no nos lleva a un callejón sin salida. No es pesimismo y ya está. De hecho, propone una solución. Eso sí, una solución que va totalmente en contra de lo que solemos pensar. Lo llama la revolución de uno solo. Y aquí viene la idea quizá más potente de todas. La gran transformación del mundo no ocurre cuando todo el mundo se ilumina a la vez. No va de convencer a masas. El verdadero punto de inflexión, el cambio real, ocurre en el instante en que una sola persona deja de funcionar en piloto automático. Cuando una sola persona, por fin, se despierta. ¿Y qué es eso de despertar? Pues no es nada místico ni raro, es algo súper práctico. Es empezar a observar los propios pensamientos sin juzgarlos. Es dejar de darle vueltas a lo mismo una y otra vez. Es parar de proyectar los miedos en los demás. Es actuar sin una máscara. Y cada vez que alguien hace esto, le está quitando una pieza, una célula obediente a esa gran máquina social. Al final, la cosa se reduce a esto. Una sociedad nueva no va a nacer de más reformas, de más leyes o de políticos diferentes. Solo puede surgir de mentes individuales que sencillamente dejan de obedecer, que dejan de seguir los viejos patrones de miedo y de reacción automática. Así que la gran conclusión es que, quizá hemos estado mirando en la dirección equivocada todo este tiempo. El mundo de ahí fuera no es el problema que hay que arreglar, es solo un espejo que nos devuelve un reflejo de lo que hay dentro. La política es el reflejo de nuestro miedo, la economía el reflejo de nuestra ansiedad, la cultura el reflejo de nuestro ruido mental. Y cerramos con esta última idea, que es una pregunta para que se quede resonando. Si todo lo que vemos fuera, el caos y la belleza, el conflicto y la esperanza, es solo un reflejo de lo que pasa dentro, la pregunta es inevitable, ¿no? ¿Qué está reflejando el espejo de cada cual?